Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Teresa Ibáñez. Yo trabajo en la mesa de acciones de Banchile y vamos a hablar un poco de lo que son las acciones, básicamente para tener en cuenta consideraciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de invertir en este instrumento, que es un instrumento bastante interesante, pero que tiene riesgos asociados bastante altos también. Primero que nada, ¿qué es lo que son las acciones? Bueno, son instrumentos de renta variable, es decir, no tienen un retorno fijo y al ser instrumentos de renta variable tienen un riesgo asociado bastante mayor que los instrumentos de renta fija. Este riesgo debiera ser recompensado por una mayor rentabilidad y vamos a ver si efectivamente se cumple esta premisa o no en unos gráficos que vamos a ver más adelante. Las acciones básicamente son un porcentaje de la propiedad de las compañías. Las compañías, ¿qué es lo que buscan? O las empresas, ¿qué es lo que buscan al emitir acciones? Básicamente invitar a accionistas, inversionistas a participar de sus proyectos de inversión. Y nosotros como inversionistas, básicamente comprando acciones, buscamos alternativas interesantes de inversión también. Las acciones se transan en las bolsas, lo más fácil o lo más común es transar las acciones en las bolsas, también se pueden transferir de manera vía notario, qué sé yo, y en Chile la bolsa donde mayor volumen se realiza es la Bolsa de Comercio de Santiago, seguido por la Bolsa Electrónica y por la Bolsa de Valparaíso. ¿Cuáles son las principales características? Aquí vamos a ver 4 principales características. Lo primero, los beneficios. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como inversionistas a la hora de comprar acciones? Primero, el beneficio económico, claramente. El beneficio económico lo podemos nosotros adquirir a través de 2 alternativas. Uno es el retorno por dividendo. Ustedes saben que en Chile las compañías están obligadas a repartir un 30% de sus utilidades como dividendo, al menos una vez al año. Y eso, digamos, es una de las formas de acceder al beneficio económico de comprar acciones. El segundo es la ganancia capital y es básicamente, yo creo que por ahí es donde estamos todos pensando cómo podemos ganar plata al invertir en acciones. La ganancia capital es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de una acción. También está el beneficio político, que es lo que buscan básicamente los controladores de las compañías. A través de la tenencia de acciones, obviamente podemos participar en la junta de accionistas de estas compañías, con derecho a voz y a voto, y en ese sentido, de alguna forma, uno tiene algún grado de injerencia en la administración de alguna compañía. La verdad es que la mayoría de nosotros no buscamos eso, sino que lo que estamos buscando es el beneficio económico de las acciones. Obviamente, para tener el control de una compañía necesitaríamos tener más del 50% de las acciones emitidas por la misma compañía. Un segundo tema a tener en cuenta, bien importante, el tema tributario. Como la mayoría de todas las inversiones que uno hace, esto está afecto al pago de impuestos. En el caso de las acciones hay fechas bien importantes que hay que tener en cuenta. Todas las acciones compradas antes del 31 de enero del año 84 son llamadas acciones oro. El día de la venta, estas acciones no están obligadas a pagar impuesto a la ganancia de capital, siempre y cuando el inversionista no tenga el carácter de habitual. La verdad es que el carácter de habitual no es tan claro por parte del Servicio de Impuestos Internos, pero una persona o un inversionista que compra y vende acciones varias veces en el mismo año, probablemente va a ser catalogado como habitual. Así que si alguno de ustedes tuviera acciones de estas antiguas, digamos, antes del año 84, hay que revisar bien si ustedes caen dentro de la categoría de habitual, porque si no, el pago de impuestos sobre la ganancia de capital, imagínense, durante todos estos años sería bastante importante. A partir de enero del 84, las acciones están sujetas al pago de impuestos a la ganancia de capital y también al pago de dividendos. Pero a partir del 19 de abril del año 2001 empezó a regir lo que se llamaba antes el 18 ter, el artículo 18 ter, y que hoy día se conoce como el 107, y es básicamente todas las acciones compradas a partir de esa fecha en la bolsa y que sean vendidas también en la bolsa y que al momento de la venta tengan presencia bursátil, se pueden acoger a este beneficio y no están afectas al pago de impuestos sobre la ganancia capital. La verdad es que este es un beneficio bastante interesante, bastante importante. No todos los instrumentos de inversión tienen un beneficio como este, así que es bien importante tenerlo en cuenta a la hora de invertir. Para que ustedes sepan, los que no sepan, la presencia bursátil de una acción se mide como el porcentaje de días que las acciones se han transado en la bolsa de comercio más de 200 UF en términos de volumen.
La verdad es que prácticamente el 95% de las acciones efectivamente tienen presencia bursátil, así que casi todas las acciones que uno pueda estar conversando tienen este beneficio de acogerse al beneficio 107, perdón. El pago de dividendo, ahí no tenemos ningún tipo de beneficio, así que la verdad es que hay que pensar que todo lo que ustedes reciban como dividendo por parte de las acciones están sujetas al pago de impuestos de acuerdo al tipo de inversionistas que ustedes sean. Otra característica bien importante de las acciones, yo me atrevería a decir que el más importante es la relación que existe entre el riesgo y el retorno. Efectivamente vamos a ver en una lámina posterior que las acciones son instrumentos de inversión bastante interesantes en términos de rentabilidad en el largo plazo, mucho más, con mayores rentabilidades que por ejemplo la renta fija obviamente. Pero en el corto plazo está muy sujeta a lo que esté pasando en el día a día, presentan una alta volatilidad y en ese sentido el riesgo que uno tiene en el corto plazo en las acciones es altísimo. Por eso es tan importante, como nos decía Fernando, a la hora de invertir, tener claro cuál es el perfil de riesgo del inversionista y cuál es el horizonte de inversión. Hay inversionistas que están dispuestos a asumir el riesgo de la volatilidad en el corto plazo, pero tienen un horizonte de inversión bastante largo y se pueden quedar con sus acciones sabiendo que van a tener una rentabilidad interesante. Hay personas que no están dispuestas a asumir un riesgo muy alto y prefieren en el fondo quizás tener una rentabilidad menor y estar con mayor seguridad. Eso depende de cada uno de ustedes, del tipo de inversionista que ustedes sean. Pero lo otro importante es el término del horizonte de inversión. Claramente, si ustedes tuvieran un excedente caja hoy día, pero tuvieran que tener disponible esos recursos a principios de agosto, porque tienen que pagar a proveedores o lo que sea, invertir en acciones sería una pésima idea. La verdad es que en 2 o 3 semanas hay una cantidad de datos económicos, una cantidad de noticias que van saliendo, las acciones son muy sensibles a todos los datos que van saliendo, así que la verdad es que existe una probabilidad de que de aquí a 2 o 3 semanas, bueno, pueden estar más arriba, pueden estar más abajo, pero el riesgo es enorme. Y si ustedes tienen esa necesidad de capital, no es una buena idea invertir en acciones para ese horizonte de tiempo tan acotado. Otra característica importante es la relación que tienen las acciones en general, el mercado de las acciones con el mercado o con la economía. Efectivamente, en los últimos 6 años, incluyendo un año de crisis, el año 2008, las acciones, medido a través del IPSA, que es el indicador que incluye las 40 acciones más transadas de la bolsa local, tuvieron una rentabilidad anual de 18%. Muy por sobre la rentabilidad que podríamos haber encontrado quizás en instrumentos de renta fija. O sea, efectivamente estamos viendo que sí en el largo plazo las acciones tienen una excelente rentabilidad. Pero hay que tener ojo porque también tuvimos un año donde tuvimos una caída importante del mercado local. Ahí pueden ver cómo el IPSA, el año 2008, tuvo una caída de más de un 20%. Es decir, si hubiéramos invertido en acciones a fines del año 2007, a fines del año 2008 hubiéramos tenido una pérdida de capital de más de un 20%. Ese es un riesgo importante que uno tiene que tener en cuenta a la hora de invertir en acciones. Lo otro importante es ver cuál es la relación que tiene efectivamente con lo que está pasando con la economía. El gráfico que está ahí está el IPSA en azul y el PIB, o sea, el crecimiento del país en amarillo o en naranjo. Ahí ustedes pueden ver 2 años que son bastante como extraños si uno lo mira. El año 2008 la bolsa local cayó más de un 20%, pero el crecimiento del país fue positivo. Y después el año 2009 el IPSA subió más de un 50%, pero el crecimiento del país fue negativo. O sea, parece bastante poco razonable. ¿Qué es lo que pasa? En general las acciones se adelantan, o los mercados accionarios se adelantan en 6 a 12 meses al ciclo económico. ¿Y esto por qué? Básicamente porque se mueven por expectativas. Si nosotros estamos viendo que hay alguna debilidad en el mercado, uno está viendo que las utilidades de las compañías empiezan a caer un poco, que el desempleo está aumentando, que el país en Estados Unidos, por ejemplo, están saliendo datos negativos, la gente lo que busca en general es menor riesgo, se empieza a buscar instrumentos más defensivos, básicamente porque lo que ve que viene hacia adelante es un poco más difícil, un poco más complicado. Empieza la gente a vender acciones y las bolsas caen antes de que efectivamente veamos estos datos concretos en las economías. Eso fue lo que pasó en el año 2008. El año 2008 teníamos un crecimiento interno del país de más de un 3%, pero estábamos viendo Estados Unidos cayendo fuertemente, vimos la quiebra de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, y la bolsa cayó adelantándose al impacto que iba a tener esta situación en el mercado local.
Al año siguiente, nuestro país tuvo un crecimiento negativo, pero ya estábamos mirando qué es lo que iba a pasar en el año 2010. Y efectivamente las expectativas se cumplieron y vimos que el año 2010 tuvimos un crecimiento positivo. Entonces es importante estar viendo cuáles son las expectativas de los crecimientos en general, porque esos van a tener un impacto importante en el mundo de las acciones. Todo lo que hemos hablado en el fondo es básicamente el mercado accionario local, pero obviamente todo esto se puede extrapolar a otros instrumentos de renta variable, acciones de Estados Unidos, acciones en el MILA, que es la interconexión de la bolsa con Perú y con Colombia, otros instrumentos que son un poco más desarrollados, más sofisticados, como la venta corta y la simultánea, índices en Estados Unidos y en el mercado local, y todos esos instrumentos en el fondo ustedes pueden acceder a través de sus ejecutivas de inversión, ejecutivas del mercado de capital. Ahora, ya bajando un poco más el tema, ¿cuál sería la estrategia para nosotros invertir en acciones? Lo primero, como les decía antes Fernando también, es definir cuál es nuestro perfil de inversionista. Básicamente, como les decía, hay gente que está dispuesta a asumir un mayor riesgo y gente que no está dispuesta a asumir riesgo. Y en ese sentido, un perfil conservador debiera no tener más de un 20% de su cartera invertida en acciones. Esto es lo que se llama asset allocation, que es básicamente la distribución por clase de activo. En cambio, estamos en el otro extremo, un perfil de inversionista agresivo probablemente está dispuesto a asumir gran cantidad de riesgo y quizás incluso a tener toda su cartera invertida en acciones. Estamos hablando entre un 90% y un 100% de la cartera total. Después de tener definido mi asset allocation, voy a la segunda parte, que es lo que se llama selectividad. Cuando yo ya sé qué porcentaje de mi cartera la voy a invertir en acciones o en renta variable en general, dentro de estas acciones también puedo definir acciones que son más bien defensivas o acciones que son más bien agresivas. Las acciones cuyas compañías reparten un gran porcentaje de sus utilidades como dividendo, en general son acciones más bien defensivas. Por ejemplo, los bancos, la AFP, todas esas compañías en general reparten entre un 80 y un 100% de sus utilidades como dividendo. Esas acciones tienen un comportamiento bastante menos volátil en la bolsa, se llaman defensivas. Cuando la bolsa sube, en general suben menos, pero cuando la bolsa baja, también bajan menos. O sea, uno puede estar con una rentabilidad un poco menor, pero bastante con algo más de seguridad, digamos. Esas acciones están bastante enfocadas a personas que sean más bien conservadoras. ¿Ya? Básicamente, ¿por qué? Porque uno lo que apuesta con ese tipo de acciones es al retorno por dividendo y no a la ganancia capital. Y el retorno por dividendo es bastante más cierto y más fácil de proyectar que lo que puede pasar con el precio de la acción en el mercado, dado la volatilidad que existe en general. Cuando ya tenemos el asset allocation en la selectividad, lo importante, como les decía antes, es ver un poco qué es lo que está pasando en los mercados y cuáles son las expectativas que uno está viendo hacia adelante, básicamente para definir si es buen momento para entrar a acciones o no. Hoy día lo que estamos viendo, tal como les decía Fernando, si bien en general estamos viendo buenos datos a nivel local, a nivel internacional estamos viendo gran incertidumbre. En Estados Unidos efectivamente hay algunos datos que muestran recuperación, pero la verdad es que particularmente ahora estamos en una discusión bastante intensa entre los demócratas y los republicanos por el tema del déficit en Estados Unidos. De aquí a 2 semanas eso se va a tener que resolver de alguna forma, pero si ustedes ven, en la última semana las bolsas cayeron fuertemente, básicamente por esta incertidumbre. Hace 2 semanas teníamos el tema de Grecia. El tema de Grecia más o menos se solucionó, pero la verdad es que no está absolutamente solucionado. Y en Europa seguimos con incertidumbre. O sea, tenemos Alemania bastante fuerte, Francia probablemente también, pero Grecia, España, Portugal siguen con harta incertidumbre respecto de su capacidad de pagos a futuro. Incertidumbre nuevamente. Todo el mundo está mirando mucho China, que la verdad es que sigue creciendo bastante fuerte, pero ya hay algunas personas que dicen no puede que haya alguna presión inflacionaria detrás que no estemos viendo y de algún minuto eso explote y tenga algún impacto a nivel mundial. A nivel local, la verdad es que yo creo que es donde estamos más tranquilos, crecimiento bastante interesante, incluso se ha ido aumentando las proyecciones para fines de año, presión inflacionaria muy acotadas también, alza de tasas por parte del Banco Central que hemos visto bastante activo hasta la última reunión, así que a nivel local uno puede estar como bastante tranquilo. Pero hoy día la globalización significa que tenemos que estar atentos a lo que pasa en todas partes del mundo porque eso nos impacta inmediatamente en la bolsa local. Uno puede pensar qué es lo que puede importar que salga un mal dato de producción, por ejemplo, en China.
La verdad es que claramente nos importa. China es uno de los mayores importadores o compradores nuestros de cobre. El precio del cobre a nosotros nos importa y obviamente nuestras exportaciones también. Tiene un impacto en el dólar, eso tiene un impacto en el nivel de tasa y eso tiene un impacto en la bolsa. O sea, lo que pasa en cualquier parte del mundo nos significa a nosotros un impacto en nuestra bolsa local. Hoy día lo que podemos ver en resumen es que si bien los datos van en la dirección correcta, seguimos teniendo harta incertidumbre. Y la otra técnica que podemos ocupar para ver si es el momento de invertir hoy día es básicamente el análisis técnico. El análisis técnico nos da más bien una idea del timing adecuado para poder entrar. Teníamos el análisis fundamental que nos estaba mostrando algo de incertidumbre, pero que vamos en la dirección correcta, o sea, podríamos pensar que efectivamente es momento de invertir en acciones. Y el análisis técnico lo que nos muestra es que cada vez que el IPSA llega a niveles de 4.650 puntos, rebota. Como que llega ahí y tiende a subir y efectivamente sube. Eso fue lo que pasó la semana pasada. Llegó a un nivel, básicamente por la incertidumbre que había afuera, por el tema de Grecia, por el tema de Estados Unidos, a 4.650 puntos y hoy día la bolsa está subiendo. Generalmente, y esto es lo que hemos visto en el último tiempo, esto uno lo tiene que ir analizando, digamos, día a día, pero la bolsa a niveles de 4.650 puntos pareciera que está en un nivel adecuado para comprar, pareciera estar en un nivel barato, y ya acercándose a niveles de 5.000 puntos, 4.900 puntos, pareciera ser que empieza a salir venta, la gente como que no piensa que sea capaz de superar ese nivel, y generalmente baja. O sea, si ustedes quieren ser un poquito más agresivos en términos del mercado accionario, pensar que en 4.650 puntos es un buen momento para comprar y en niveles de 5.000 puntos del IPSA podría ser un buen momento para vender. Es un análisis que es un poco más de corto plazo, pero en el largo plazo lo que ya dejamos bien en claro es que una rentabilidad alta esperada para el largo plazo efectivamente se ha dado en la historia y es lo que nosotros esperamos que se siga dando a futuro. Ya más concretamente, carteras que nosotros podríamos estar recomendando hoy día de acuerdo a los perfiles de inversión, para una cartera conservadora, acciones como les decía yo, con alto retorno por dividendo, como acciones de banco o acciones como Aguas Andinas o Andina B o Entel, que tienen retornos por dividendo en torno a un 8%, que es bastante atractivo. Y una cartera agresiva en el otro extremo con acciones que están más ligadas a, por ejemplo, en el caso de LAN, que tenemos todo el tema de la fusión con la brasilera TAM, que eso genera incertidumbre. En el caso de Sokimich Bay Cap, que son ligadas al sector commodity, que obviamente estamos dependiendo de lo que pasa en los mercados externos y por eso son más riesgosas. Y acciones ligadas al consumo interno como Arauco y Ripley podrían ser parte de una cartera más bien agresiva. ¿Ya? Estas son carteras más bien estándar. La verdad es que uno lo que tiene que hacer en el caso de cada uno de ustedes como inversionista, con su ejecutivo, ver efectivamente qué es lo que están buscando y establecer la cartera adecuada para su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Y algo que no está ahí, pero que claramente es súper importante a la hora de invertir, es diversificar. Si uno no es una persona muy agresiva, no va a estar dedicada 100% a esto, claramente uno tiene que tener una cartera diversificada con al menos unas 5 o 6 acciones, porque apostar solamente a una aumenta el riesgo de manera impresionante. Muchas gracias.